Has caído en el horizonte de eventos con John Michael Godier. Música, John se une a la doctora Martine Cordiner. La doctora Martine Cordiner es astroquímica en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y profesora investigadora en la Universidad Católica de América. Su labor se centra en la química de cometas, nubes interestelares y atmósferas planetarias, con un enfoque particular en lo que estos entornos pueden desvelar sobre los orígenes de estrellas y sistemas planetarios. Es la autora principal del reciente estudio de detección por el JWST de una coma gaseosa dominada por dióxido de carbono alrededor del objeto interestelar 3/Atlas. Doctora Martine Cordiner, bienvenida al programa. Muchas gracias, John. Es un placer estar aquí. Ahora, doctora, nos hemos topado con, o más bien nos ha topado, uno de los avances astronómicos más intrigantes de la última década, y eso es mucho decir porque ya hemos avistado dos objetos interestelares hasta la fecha. Uno sumamente misterioso y el otro menos enigmático, pero fascinante a su manera. Y ahora llega 3/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado. Resulta especialmente cautivador porque se trata de lo más antiguo que hemos observado, salvo el propio universo. ¿Sabes? Este elemento podría tener, según evidencias estadísticas basadas en su trayectoria, unos 7,000 millones de años, procedente de una era anterior en la historia cósmica. Eso plantea una duda inevitable: ¿cómo era la química de la Vía Láctea en aquellos tiempos? Y 3/Atlas nos ofrece la oportunidad de averiguarlo. ¿Qué habéis descubierto hasta ahora en el breve periodo que todo el mundo lleva examinando 3/Atlas, que no es desde principios de julio, más o menos? ¿Qué hallazgos habéis hecho sobre su composición química? ¿Y en qué se aparta de un cometa solar típico, de un cuerpo de nuestra nube de Oort común y corriente? Sí, bueno, como dices, se trata de un objeto realmente apasionante. Vivimos en una época fascinante en la que podemos presenciar el tránsito de estos cuerpos interestelares por nuestro sistema solar y disponer, además, de telescopios potentísimos tanto en tierra como en el espacio para estudiarlos, descubrir su naturaleza, su procedencia y de qué están compuestos. Como mencionas, es alucinante reflexionar sobre el origen de estos objetos, los escenarios donde se originaron, las circunstancias que imperaban en esos lugares. Lo que tenemos ante nosotros con este objeto interestelar es esencialmente uno de los fósiles más antiguos que hemos contemplado jamás, un fósil que guarda un registro químico, por así decirlo, de su medio de formación y de las condiciones a las que se vio sometida durante sus periplos por la galaxia a lo largo de los últimos, como indicas, varios miles de millones de años. Eso sí, debemos tener cautela al hablar de la edad de este objeto, ya que no disponemos de muestras isotópicas que pudiéramos analizar en un laboratorio para obtener una datación precisa, ¿verdad? Hasta donde sé, no se han obtenido ratios isotópicos para este cuerpo que nos brinden pruebas sólidas de su antigüedad. Así que recurrimos a indicios indirectos para estimar su vejez. Y la prueba más contundente proviene de la comparación de su órbita con simulaciones dinámicas sobre el desplazamiento de estos objetos en nuestra galaxia y a través del tiempo, retrotrayendo sus rutas hasta un posible punto de origen. De hecho, hubo un estudio interesante del grupo de Oxford que elaboró un modelo detallado del movimiento de estos elementos en nuestra galaxia para rastrear la trayectoria de 3/Atlas y concluir, con alta probabilidad, que proviene de una zona galáctica aparentemente muy antigua en cuanto a la edad de sus estrellas, esa llamada población del disco grueso. Es un conjunto de estrellas situado en lo que se denomina el plano de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es básicamente como un plato o una estructura discoidal principal. Pero existe esta población del disco grueso de estrellas que se desplazan a mayor velocidad, lo que denominamos una población cinemáticamente caliente. Se mueven por este disco de forma más agitada que las estrellas del plano. Y esta población, este disco grueso, podría ser casi tan antigua como el universo. Representan algunas de las estrellas más veteranas de nuestra Vía Láctea, tal vez con 14,000 millones de años. Por tanto, si remontamos la edad de 3/Atlas a esta población, si la asociamos a ella, implica que podría tener la misma antigüedad que algunas de esas estrellas, y las estimaciones que he revisado la sitúan en un rango de 7 a 14,000 millones de años. Así que, sí,
es asombroso imaginar que uno de los objetos más antiguos del universo, potencialmente uno de los primeros, esté cruzando nuestro sistema solar y tengamos la posibilidad de enfocar nuestros telescopios para analizar su composición y obtener una visión directa de las condiciones del sistema donde se gestó. Creemos que se formó de manera parecida a los cometas de nuestro propio sistema. Este objeto interestelar, el tercero detectado hasta la fecha, probablemente se originó en otro sistema solar. Durante la formación de planetas, el gas y el polvo se acumulan para crear estos cuerpos pequeños, rocosos y helados, que van aumentando de tamaño poco a poco, y algunos terminan convirtiéndose en planetas completos. Muchos de ellos, sin embargo, se quedan como objetos menores, orbitando en el disco protoplanetario de una estrella joven. Observamos estos discos en estrellas juveniles por toda nuestra galaxia, y creemos que así es como se forman los planetas y también los cometas en todo el universo. En concreto, este tipo de cuerpos se crean alrededor de estrellas muy antiguas en el disco grueso de la galaxia, y luego son expulsados al espacio. Algunos, tras miles de millones de años, acaban cruzando nuestro propio sistema solar, donde podemos detectarlos. Esto nos ofrece una ventana al pasado remoto. Para analizar su composición química, empleamos la espectroscopía, estudiando diversas longitudes de onda en el espectro electromagnético, desde rayos gamma y X hasta ultravioleta, visible, infrarrojo y ondas de radio. Contamos con un arsenal de instrumentos para examinar estos objetos cuando se calientan y liberan los gases que han guardado durante eones. Básicamente, interpretamos el espectro para determinar de qué están hechos, y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo. Astrónomos de todo el mundo han dirigido sus telescopios hacia 3/Atlas, utilizando nuestros mejores recursos espaciales. Es un esfuerzo global, como si todo el equipo estuviera en alerta máxima. Piensa en ello como una oportunidad única en la vida para estudiar un objeto así. Vemos estos visitantes interestelares de vez en cuando, este es el tercero confirmado, y seguro que hay más por ahí, aunque no podemos asegurarlo. Además, resulta inusualmente brillante, más que Borisov o Oumuamua. No hay certeza de que vuelva a aparecer uno tan visible, por lo que hemos movilizado todos los telescopios posibles para apuntar hacia él y desentrañar su composición. ¿Qué descubrimos? Eso es lo que estamos investigando en nuestros estudios actuales. Acabo de enviar un artículo a Astrophysical Journal Letters sobre la composición de 3/Atlas, observada con el telescopio espacial James Webb. Obtuvimos espectros infrarrojos impresionantes, con una integración breve en el cielo, solo un reconocimiento inicial para captar una idea preliminar de su naturaleza y propiedades. Podemos profundizar más adelante, cuando el objeto esté más luminoso, esta fue solo nuestra primera aproximación. Y lo que vimos fue alucinante. La cantidad de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera de este objeto es enorme. Me refiero a los gases que emite como una coma, el halo gaseoso típico de los cometas. No hay motivo para suponer de entrada que sea un cometa, ya que sabemos muy poco al principio. Pero nuestras observaciones indican que se comporta como tal, genera dispersión de polvo que refleja la luz óptica al interactuar con la radiación solar, lo que confirma la presencia de una coma. Luego detectamos algunos de sus gases, con el Webb, vimos claramente el CO2 en gran abundancia, emisiones más débiles de monóxido de carbono CO y, aún más tenues, vapor de agua H2. Así vamos armando un retrato de su composición, y estos son los gases habituales en los cometas de nuestro sistema solar, como Halley, Alebov, 67P o Churyumov-Gerasimenko. Hay montones de cometas con nombres raros, y los observamos cada año, realizando encuestas químicas sistemáticas. Invariablemente, al estudiar cometas locales, encontramos estos gases procedentes de la sublimación de hielos sólidos en el núcleo, al calentarse por el Sol, forman la coma y los detectamos. Volviendo a 3/Atlas, responde a tu pregunta, John, es muy rico en CO2, pero sorprendentemente pobre en agua. Esto implica una proporción CO2/agua muy elevada. Comparado con cometas típicos de nuestro sistema, es una de las más altas registradas, de hecho, la mayor observada en el rango de distancias de 3 a 4 unidades astronómicas, donde se encuentra este objeto. Podemos discutir más un poco sobre cómo varía esa proporción en función de la distancia heliocéntrica y el comportamiento esperado. Sabes, esta abundancia de agua,
esta escasa cantidad de agua y alta proporción de CO2, es probable que cambie a medida que el objeto evoluciona y se acerca al Sol, ya que el hielo de agua posee propiedades físicas distintas al hielo de dióxido de carbono. El hielo de agua no sublima ni pasa a fase gaseosa con tanta facilidad. Requiere una temperatura más elevada para generar vapor de agua a partir de hielo de agua que para producir vapor de CO2 desde el hielo de CO2. Así que podemos imaginar que, mientras este objeto se aproxima, no muestra mucha actividad cuando está lejos del Sol. Vino de por allá, de Parix, a varios años luz, miles de años luz de distancia, y ha recorrido todo el camino para aproximarse a nuestro Sol y comenzar a calentarse. Entonces, estos hielos empiezan a sublimarse. Y lo primero en sublimarse es el monóxido de carbono. Entre las cosas que observamos, el CO es un gas muy volátil. Le encanta abandonar la fase de hielo de manera rápida. Tan pronto como el hielo se calienta por encima de unos 20 o 30 grados sobre el cero absoluto, ese hielo de CO pasa a la fase gaseosa. Luego, conforme el cometa se acerca más al Sol, comienza a liberarse el CO2. Y una de las últimas especies volátiles en desprenderse del núcleo es el agua. Por eso creemos que algo de eso está ocurriendo. Y mientras el objeto 2I/diagonal Borisov se aproxima más al Sol, la tasa de producción de agua probablemente va a aumentar, y la relación CO2/diagonal agua disminuirá un poco. Pero pensamos que, en comparación con otros cometas que hemos observado en nuestro sistema solar, si se comporta de forma parecida, incluso al acercarse al Sol, este objeto libera tanta cantidad de CO2 que seguirá pareciendo muy rico en CO2. Así que, incluso considerando estas variaciones por temperatura y distancia al Sol, esto aún parece un objeto químicamente inusual, algo bastante atípico. Ahora, respecto al monóxido de carbono y la baja cantidad que hay, vayamos con eso primero. ¿Podría eso sugerir que el objeto pasó cerca de un sistema estelar en el pasado, en algún momento de su historia, y se agotó? ¿O se agotó antes de que lo detectáramos, mientras llegaba? ¿Es tan volátil que perdió su monóxido de carbono antes de que lo viéramos siquiera? Esta es una pregunta fascinante. Y entra en temas sobre la naturaleza de los objetos interestelares. ¿Cuánto de los distintos químicos y hielos contienen? ¿Cuál era su inventario intrínseco? ¿Provenían de un entorno rico en esos gases? ¿Pudieron perderlos después? Si pensamos en Oumuamua, no detectamos espectroscópicamente ningún gas saliendo de Oumuamua, el primer objeto interestelar. Y algunas teorías para explicar la falta de desgasificación en lo que debería ser un objeto helado frío es que, bueno, tal vez pasó cerca de una estrella en su trayecto. Quizás se calentó cuando fue expulsado de su sistema anfitrión. O tuvo un encuentro cercano con otra estrella en su sistema original, lo que hizo que parte de ese inventario químico intrínseco, como las especies más volátiles, monóxido de carbono, metano, acabara sublimándose antes de llegar aquí. Tal vez hubo procesamiento químico dentro del cuerpo durante su viaje. Eso es otro aspecto realmente intrigante para estudiar desde la perspectiva de la astroquímica de laboratorio. Podrías irradiar este tipo de hielos en el laboratorio y ver cuánto sobrevive, cuánto se transforma en otra cosa, cuánto se sublima. Y ese es el tipo de experimento que puedes realizar para comparar con los inventarios químicos que observamos, y ver si cambian como esperamos o si podemos predecir esos cambios químicos que podrían estar pasando, y luego contrastarlos con las observaciones para validar nuestras hipótesis. Pero volviendo a tu pregunta sobre la cantidad relativamente baja de CO. ¿Sabes? Vemos una relación CO/agua en 2I/diagonal Borisov superior a 1. Creo que ronda el 1,4, así que un poco más de CO que de agua. Y desde el contexto global de la ciencia cometaria, eso es bastante notable. Tenemos que tener en cuenta que, en este momento, parece haber una cantidad decente de CO en este objeto. Pero de nuevo, al acercarse al Sol y volverse la producción de agua más activa, el CO2 no va a incrementarse de la misma manera, así que podría terminar, como dices, mostrando signos de estar deplecionado en CO. En cuanto al objeto en cuestión, bien, llega y ahora estamos examinando su silueta mientras se acerca, luego choca con el perihelio y tal vez podamos investigarlo mediante algunas sondas marcianas y similares cuando no lo veamos por estar oculto tras el Sol, y después sigue su ruta saliendo. ¿Cómo evolucionan los cometas en general?
Al menos en el sistema solar, aún no hemos visto qué hará este, pero con los cometas del sistema solar, ¿de qué manera se modifican químicamente al alejarse comparado con su aspecto al entrar? Pues, mientras los cometas atraviesan el sistema solar, la mayoría que captamos con telescopios o incluso a simple vista cuando surcan el firmamento y brillan, pasan bastante cerca del Sol, y la radiación solar que reciben en su superficie se intensifica según la regla del inverso del cuadrado de la distancia. Así que, cuanto más se aproxima al Sol, el calentamiento se acelera con el cuadrado inverso de la distancia al Sol. El calor se dispara cuanto más cerca está el cuerpo. Como consecuencia, surge una oleada térmica desde la capa exterior. Las superficies de los cometas son bastante oscuras, parecidas a la de la Luna. Pueden parecer relucientes, pero en realidad tienen un albedo bajo, lo que implica que captan mucha luz solar. Por eso, ese calentamiento superficial avanza hacia el interior y comienza a calentar los hielos guardados en el núcleo. Esos hielos se subliman y salen, los vemos como chorros y desgasificación. Y cuando el cometa pasa el perihelio, su punto más próximo al Sol, el calor alcanza su máximo y la actividad también. Al empezar a alejarse, hay un efecto de inercia térmica que a veces notamos, aunque se distancia un poco del Sol, sigue absorbiendo calor y puede continuar calentándose en esa fase. Aun moviéndose lejos del Sol, porque aún capta energía y puede haber un calentamiento neto en el núcleo. Así, mientras el cometa se aleja más del Sol, el calor disminuye, el enfriamiento gana terreno, emite su energía al espacio y en última instancia, la sublimación empieza a menguar desde el interior hacia afuera. El centro se enfría antes que las capas externas. Y si hay más agua en las zonas exteriores porque es menos volátil y se ha sublimado menos en total, podrías observar un alza en el vapor de agua y una caída en otros gases durante ese lapso. Pero es algo bastante intrincado y varía según la estructura interna del núcleo. Por tanto, al enfriarse, anticipamos alteraciones en las composiciones químicas una vez más. Y pueden surgir efectos curiosos cuando el objeto rodea el Sol. En cuanto a influencias estacionales, uno imagina un cometa como una roca helada viajando por el espacio y no lo asocia de entrada con variaciones estacionales. Sabemos que los planetas tienen estaciones por su inclinación polar. Bueno, los cometas también las experimentan. Giran sobre un eje. Si ese eje de rotación apunta al Sol en su hemisferio norte al acercarse, claro que habrá más calor en el norte. Y eso podría agotar los volátiles, los hielos como el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros que haya. Luego, mientras el objeto orbita alrededor del Sol, podría exponer otra cara, otra sección del cometa al Sol. Y entonces veríamos una sublimación fresca de material que antes no se calentaba. Así que las cosas pueden variar mucho en ese proceso. Va a ser divertido de verdad, porque he observado cometas desde los tiempos de Alebop en los 90, en mi rol de aficionado, y sí, pueden avivarse, hacer toda clase de trucos interesantes según cambien las condiciones, y este podría igual. No sé si se desmadrará del todo, pero aún así, es fascinante trazar ese perfil completo durante todo el trayecto del objeto. ¿Estás satisfecho con la cantidad de observaciones que se están realizando? Como científico, ¿crees que el conjunto de datos que obtenemos sobre este objeto es tan sólido como podría ser? Soy científico. Siempre quiero más datos. En mi opinión, no debería haber límite en la cantidad de datos que recolectemos sobre este objeto único y tan especial. Dicho eso, no soy más que un científico entre una red global de astrónomos que estudian colisiones de galaxias, materia oscura, formación estelar. Hay muchos temas en competencia para emplear nuestros telescopios. Vivimos en una era increíble de la astronomía, con acceso a tantos telescopios grandes, potentes y asombrosos para observar todos estos fenómenos. Pero estamos restringidos por el monto de financiación que podemos solicitar y conseguir de agencias gubernamentales o varios donantes generosos, personas quienes desean construir telescopios y financiar este tipo de proyectos. Por eso, voy a decir que, sin duda, nos vendría bien contar con más recursos, pero por el momento, estoy bastante satisfecho con el nivel de interés que está recibiendo de los medios internacionales y de la comunidad astronómica mundial. Todo el mundo en el campo de la ciencia planetaria está absolutamente cautivado por este astro y lo sigue con expectación para ver cuál es su siguiente movimiento.
En cuanto al tiempo de observación en telescopios, no basta con presentarse en la puerta de uno de estos grandes instrumentos, indicar al operador hacia dónde apuntar o entablar amistad con él, invitarle a una cerveza y pasarle las coordenadas de lo que queremos examinar. Se trata de un procedimiento muy riguroso y controlado, sometido a una exhaustiva revisión por pares. Así que, a veces, las cosas avanzan con lentitud, pero eso implica que debemos presentar solicitudes formales para el uso de telescopios, que pasan por los protocolos habituales y son evaluadas por otros expertos para que podamos obtener estos conjuntos de datos y realizar más observaciones. En este instante, estamos elaborando nuestras propuestas de observación telescópica, y hemos de cruzar los dedos para que los evaluadores nos concedan ese valioso tiempo en los instrumentos, de modo que podamos seguir estudiando 3/Atlas de la mejor manera posible. Además, se de iniciativas coordinadas para emplear diversos recursos espaciales en la observación de 3/Atlas. Dado que es un objeto tan singular, la NASA, con todo su equipamiento orbital, está coordinando un esquema para involucrar el mayor número de instrumentos de distintas misiones interplanetarias y hardware espacial a fin de examinarlo en el breve periodo disponible. El problema radica en que este astro, 3, y se desplaza a gran velocidad y pasa cerca del Sol cuando la Tierra está en el lado opuesto del sistema solar respecto a él. No transita directamente detrás del Sol desde nuestra perspectiva terrestre, sigue una órbita inclinada al aproximarse, pero se halla en una zona del cielo que complica enormemente su seguimiento desde la Tierra o con telescopios terrestres. Por eso, su paso más cercano al Sol ocurrirá el 29 de octubre, apenas un mes y medio desde ahora. Esa proximidad al Sol supone que nos costará mucho observarlo y vigilarlo con aparatos basados en Tierra. Por ello, hay que recurrir a hardware orbital. De hecho, existe una amplia flota de misiones espaciales dirigidas a varios planetas. Tenemos Juno en Júpiter, Maven y MRO en Marte, junto con varios orbitadores en Marte. Hay multitud de rovers y satélites alrededor de Marte en estos momentos, que podrán realizar un trabajo mucho más efectivo observándolo cerca de su perihelio que desde nuestro planeta. Es impresionante imaginar este esfuerzo conjunto desplegado por todo el sistema solar para recopilar la mayor cantidad posible de información sobre este objeto. Desde ese punto de vista, estoy seguro de que lograremos monitorearlo con la frecuencia adecuada y una cobertura espectral suficiente, de tal forma que, si ocurre algo inusual o inesperado, o incluso si no lo hace, siga siendo esencial registrarlo y cuantificarlo. Claramente, este astro va a transformarse y evolucionar mientras se aproxima, por lo que es vital tener estos planes listos para seguir siguiéndolo y que continúe siendo un enigma fascinante para los astrónomos. Ahora, sobre la temperatura de formación. ¿Podría ser que el lugar donde se originó este objeto en su sistema estelar natal determine el perfil químico que observamos? En otras palabras, ¿es posible distinguirlo? Con un astro tan diminuto, quizás el agua permanezca en sus capas profundas, sin alcanzar la superficie para calentarse y sublimarse, mientras que el dióxido y monóxido de carbono están más accesibles. ¿Puede ocurrir eso, o estoy equivocado del todo y no funcionaría así? Bueno, ignoramos el tamaño exacto de este objeto. Correcto. Hay algunas estimaciones preliminares que no consideraron la presencia de una coma que lo hacía aparentar más brillante. Las primeras evaluaciones sugerían que podía medir unas decenas de kilómetros. Pero mediciones más precisas, que intentan restar el brillo de esa coma polvorienta para aislar la señal del núcleo, indican que el radio del núcleo es inferior a unos pocos kilómetros, menos de unos 3 km. Aún así, eso representa, una escala pequeña en términos astronómicos o planetarios, pero con un objeto de esas dimensiones, entramos en un terreno donde empiezan a producirse procesos de diferenciación. El motivo es que el calor no se filtra con rapidez hacia el interior del núcleo. Posee una estructura física bastante porosa, casi como una esponja. Y lo sabemos gracias a la Se trata de la misión Rosetta al cometa 67P y también de la recolección de muestras de polvo cometario procedentes de otras misiones de retorno de muestras al espacio. Sabemos que la densidad de los cometas es extremadamente baja. Debido a esa baja densidad, el calor no logra infiltrarse con facilidad en su interior. Lo que implica es que, aunque el cometa sufra un calentamiento notable desde el exterior, ese calor no avanza demasiado. Eso sí, si el calor logra penetrar un poco,
digamos 1 metro o unos pocos decímetros, entonces cabría esperar una pérdida preferente de los hielos más volátiles en esas capas superficiales. Así, cuanto más cerca de la superficie estés, mayor es la probabilidad de que se pierdan esas especies volátiles, y al final podrías terminar con capas más ricas en agua cerca de la superficie, puesto que el agua es menos volátil. Esto es una simplificación enorme de la compleja teoría termodinámica y los cálculos termoquímicos que harías para determinar con precisión cómo evoluciona la estructura de abundancia química en el interior con el paso del tiempo y las tasas de calentamiento. Es un enfoque general, pero sí, creo que sería factible acabar con un cuerpo diferenciado. Has mencionado cuerpos diferenciados en términos generales. Estamos hablando de que quizás una parte del objeto sea rica en CO2, otra en agua, tal vez otra en orgánicos u otros hielos como amoníaco, metano o algo similar. Y vemos este tipo de diferenciación química en otros cuerpos pequeños de nuestro sistema solar. Cuando hablo de estos cuerpos menores, pienso en lunas heladas. Lunas heladas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. O en objetos distantes de nuestro sistema solar, como planetas enanos tales como Plutón, Sedna y otros objetos transneptunianos. Bueno, al observar esos cuerpos, detectamos una clara diferenciación química en los hielos superficiales. Esto puede ocurrir por diversas causas. Procesos geológicos, por ejemplo. Si miramos las lunas más pequeñas de Urano, que miden cientos de kilómetros de diámetro, son lo bastante grandes para que, al formarse en el disco protoplanetario o en la zona de formación subnebulosa donde surgieron, sea muy probable que tengan una estructura química diferenciada, lo que significa que algunos hielos podrían ascender a la superficie. Los elementos pesados, los metales, se hunden hacia el núcleo. Alcanzan temperaturas suficientes para que estos procesos de transporte masivo ocurran y termines con un objeto diferenciado. Normalmente, no se considera que los cometas sean lo bastante grandes para que suceda algo así. No se calientan lo suficiente durante su formación. Cuando se forman, no retienen la suficiente energía de formación, el calor. Se disipa por radiación. Así que permanecen bastante fríos. Pero podemos imaginar cometas formándose en distintas regiones del disco protoplanetario del que provienen. Podría haber una zona rica en agua del disco, con muchos guijarros helados quizás más cerca del Sol, y más rica en dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano al alejarte. De modo que podríamos generar cuerpos distintos en estas áreas variadas del disco protoplanetario mediante procesos de mezcla, a través de la mezcla gravitacional y dinámica de estos cuerpos en todo el disco. Pueden ser transportados hacia dentro o hacia afuera, y tal vez dos objetos químicamente diferentes se encuentren, colisionen lentamente y acaben fusionándose en un solo objeto que presente una composición diferenciada. Así, podríamos investigar estos procesos dinámicos y químicos si observamos cambios drásticos en la composición química que no se expliquen de otra forma. Hay un montón de posibilidades ahí. Y creo que una de las cosas que lo respalda es que, ya sabes, miras estos objetos del sistema solar exterior y vimos con New Horizons que se trata de dos objetos fusionándose muy despacio. ¿Sabes? Entran en contacto, orbitan el uno alrededor del otro y luego se tocan. Bueno, ¿qué efecto tiene eso en la composición? Ahora, uno de los aspectos curiosos de 3 Atlas es que detectamos química de níquel cuando vemos indicios de eso, pero no tanto de hierro, y esos dos suelen ir de la mano. ¿Qué opinas de ese misterioso detalle de este objeto? Sí, hablas de unas observaciones realizadas con el telescopio VLT mediante espectroscopía en el rango óptico UV de 3 Atlas. Conozco esos datos y vi el espectro, con tantos picos debidos al níquel atómico puro. La detección de estos metales atómicos en nuestros propios cometas del sistema solar solo se percató hace unos años, quizás en los últimos 5 o 10 años, de que los cometas contienen estos vapores metálicos atómicos. Y, por lo que sé, desde su descubrimiento, no ha sido posible explicar por qué los cometas albergan esos vapores metálicos. Así que es un enigma fascinante, y me intrigó mucho ver detecciones de hierro y níquel en el segundo objeto interestelar, 2I/Borisov. Se sugirió que podría tener una composición química basada en metales que resultaba algo inesperada para parte del material en su interior. Ahora, con 3I/Atlas, observamos que es extremadamente rico en níquel. No hay indicios claros de vapor de hierro.
Tanto el hierro como el níquel se generan en estrellas masivas durante las etapas finales de su evolución. Y estamos considerando si este objeto, 3I/diagonal Atlas, podría provenir de un sistema rico en metales, de una estrella antigua donde quizás había menos enriquecimiento de metales en el disco protoplanetario circundante al formarse. Resulta lógico pensar que 3I/diagonal Atlas se haya originado en un entorno con bajo contenido metálico, y sin embargo detectamos una señal fuerte de níquel. Químicamente, esto es intrigante. Desde el punto de vista de la síntesis de elementos, para comprender cómo se crean los átomos en la galaxia y cómo se producen estos átomos pesados de metales, creo que esto nos revelará datos fascinantes sobre la naturaleza del material del que se formó este objeto. Diría que es prematuro ser concluyentes, ya que estamos estudiando este cuerpo a gran distancia del Sol. Hemos mencionado los problemas relacionados con cómo diferentes hielos y sustancias pasan a fase gaseosa y se subliman a medida que el cometa se acerca. Es posible que el hierro empiece a manifestarse. Opino que es pronto para afirmar con certeza que este objeto es pobre en hierro. Una vez que contemos con más datos observacionales, podremos formular una declaración más sólida al respecto y explorar si eso refleja de verdad una composición elemental inicial peculiar, y qué implicaciones tiene eso para la síntesis y enriquecimiento de estos elementos en nuestra galaxia, así como para sus composiciones originales. En fin, es un tema apasionante. Me parece realmente cautivador intentar descifrar por qué vemos estos vapores metálicos en la coma del cometa. No es evidente, sobre todo porque, cuando reflexionamos sobre la química interestelar y la de los polvos, todos sabemos que los metales prefieren permanecer en forma sólida. Si quisieras fabricar algo resistente al fuego, ¿lo harías de hielo, madera o metal? Está claro, ¿verdad? Estos átomos metálicos tienden a unirse entre sí. Les gusta formar metales sólidos. ¿Por qué se evaporan en fase gaseosa en la coma de un cometa, saliendo de una fase helada, muy fría, ligada a mucho hielo? Es algo inusual y plantea una pregunta excelente para los químicos. Parece que estos átomos de metal están unidos en alguna estructura química que se libera al sublimarse junto con los hielos. Sí, es un desafío para los químicos que lo investiguen en el laboratorio y lo expliquen. Es una cuestión química de primer orden. Resulta muy estimulante porque estás examinando, bueno, en apariencia una química temprana del universo. Así que las cosas podrían haber sido algo distintas en esa época, especialmente si es muy antiguo, y eso podría insinuar ciertas características. Con los meteoritos, vemos cantidades enormes de níquel y hierro en nuestras colecciones. Y esto viene a decir que es un poco distinto cuando se forma lejos de la estrella. Lo notamos también en los condritos carbonáceos, donde esos metales disminuyen. Están vinculados a cometas o material cometario. Y esos metales van escaseando, pero persisten. Mantienen esa proporción habitual de un 7% de níquel y el resto principalmente hierro, pero aquí sin emisión de hierro. Es un tanto extraño. ¿Podría ser que sepamos que los asteroides se diferencian? Tenemos payasitas, que son como un intermedio entre condritos e hierro meteoritos, y luego los meteoritos de hierro propiamente dichos, pero los cometas no lo hacen. ¿Eso indica dónde se formó este objeto en su sistema estelar de origen? Se originó en un lugar muy frío, como nuestra nube de Oort, o quizás un poco más cerca. Esa rareza podría aclarar parte de lo peculiar. Sí. Hay muchas interrogantes sobre las abundancias químicas en asteroides y cómo surgen. Como bien dices, los asteroides pueden diferenciarse. Podrían haber procedido de cuerpos mayores capaces de diferenciarse térmicamente. Para los cometas de nuestro sistema solar, la existencia de hielos muy volátiles, hipervolátiles como metano y monóxido de carbono, nos indica que nuestros cometas se formaron o están hechos de material que surgió a temperaturas bajísimas. E incluso se detectó N2, nitrógeno molecular, en C el cometa 67P explorado por la misión Rosetta. Es tan volátil que no resiste ningún proceso térmico prolongado. Por eso, no creo que los cometas de nuestro sistema hayan pasado por un calentamiento significativo. Incluyen granos provenientes de la misión Stardust, donde se capturaron partículas de polvo cometario y se trajeron de vuelta a la Tierra en un gel especial que las preservó intactas. Sí, el aerogel donde todo el mundo,
como científicos ciudadanos, se dedicaba a buscar esos granos diminutos incrustados en el de esa misión. Es alucinante de verdad. Sí, fue impresionante que se detectaran tantos de esos granos, y aunque gran parte de los orgánicos se quemaron, una porción considerable de los metales quedó preservada. Esos granos atrapados en el aerogel resultaron contener minerales como olivinos y silicatos de hierro, que solo se forman a temperaturas altísimas. Y eso nos indica que los cometas pueden albergar materiales originados en condiciones de calor extremo, pero esos granos son, ya sabes, pequeñísimos, no hablamos de partículas visibles a simple vista. Son partículas microscópicas, del orden de micrones. Ese tipo de granos, que aparecen en los cometas, sin duda incluyen esas sustancias metálicas de las que hablamos. Así que es posible que se integren en los cometas, pero la química real de ellos y cómo podrían generar vapor atómico puro al sublimarse sigue siendo para mí un enigma importante. Ahora, sobre el brillo de 2I/diagonal Atlas que mencionamos de pasada. Es inusualmente luminoso para su tipo. Aunque eso no es gran cosa. No vas a salir al jardín y verlo a ojo desnudo salvo que tengas un telescopio de 20 centímetros o similar. Pero sí que brilla, y eso genera dudas sobre su tamaño, que el Hubble ayudó a acotar. Creo que dijiste algo así como 2,5 kilómetros, que en realidad es bastante pequeño si lo comparas con algo como el cometa Halley, que era muchísimo mayor, de otro nivel. Halley medía unos 10 km. Sí. Sí, era unas 4 veces más grande. Así que este es un objeto modesto, aunque no está del todo bien definido. Algunos han sugerido que si al final resulta ser enorme, ya que el límite superior en julio temprano era de unos 24 km, pero dudo que eso sea fiable ahora mismo. Sería rarísimo. ¿Hay algo en este objeto que te haga dudar? Más allá de la química, que ya es intrigante por sí sola, pero no inexplicable. Algo que te parezca excesivamente extraño, aparte de la polémica que lo envuelve y que te haga pensar que es un poco demasiado raro, o está dentro de lo que cabría esperar de un cometa interestelar, considerando lo que aún ignoramos de estos bichos. Sí, excelente pregunta, y hay un montón de cosas raras en este objeto. ¿Algo tan extraño que no se pueda atribuir a fenómenos naturales? En mi opinión, no. Pero basándonos en lo que sabemos de su órbita y trayectoria, es un poco imprevisto, hasta el punto de que diríamos que sigue un camino estadísticamente improbable por el sistema solar. Quiero reconocer el gran trabajo de los modeladores dinámicos al calcular las posibles rutas de estos objetos a través de la galaxia, y hay una mayor probabilidad de detectarlos viniendo de ciertas zonas del cielo debido al movimiento del Sol por la Vía Láctea, además de que es más factible que surjan de determinadas constelaciones según los flujos de estos objetos por la galaxia. Interactúan con campos gravitatorios y mareas galácticas que los desplazan y los agrupan en corrientes. Y el modelo de Otay de Oxford indicaba que este objeto resulta algo sorprendente por la dirección de donde llega. Viene de un punto opuesto al ápex solar. Si eligieras un objeto interestelar al azar, esperas que provenga de algún lugar en el hemisferio norte de la esfera celeste. Este llega del sur, de la zona de Sagitario. Así que ese origen es un poco curioso, pero no hasta el extremo de que sea estadísticamente imposible. Estos objetos pueden aparecer de cualquier parte del cielo. El hecho de que éste entre por aquí y que su ángulo sea casi paralelo al plano de la eclíptica, el plano en que orbitan todos nuestros planetas, y 2I/diagonal Atlas se acerca a él solo 5 grados. Eso por sí solo es bastante improbable que siga una trayectoria que la acerque tanto a Marte y a la órbita de la Tierra, y luego continúe hacia afuera haciendo un paso muy próximo por Júpiter en su camino saliente. Así que, la ruta real de este objeto resulta un tanto sorprendente, aunque, como comento, no hasta el extremo de que yo sospeche algo realmente extraño, solo es un detalle curioso. Creo que hay otras rarezas en este objeto que merecen atención, aparte de la coma rica en CO2 y la coma rica en níquel de las que ya hemos charlado, cuando se detectó y en las semanas siguientes, mostraba esta eyección o, básicamente, un aumento de polvo solar en la coma, lo que implica que el polvo de la coma tenía una inclinación a presentar asimetría hacia el lado del Sol. Y dado que este objeto entra en nuestro sistema solar por una ruta que pasa bastante cerca del Sol, eso significa que, si te plantas en el núcleo del cometa y miras hacia arriba al Sol, esa orientación sería parecida a la dirección de movimiento del cometa.
Y es precisamente en esa dirección donde parece estar generando preferentemente su coma, o al menos lo hacía al principio. Las imágenes más recientes del telescopio Gemini indican que, al contrario de esas primeras fotos de los inicios de su detección, ahora presenta una cola o rastro de escombros más habitual en un cometa normal, orientada en sentido opuesto al Sol. Por tanto, se está comportando un poco más como un cometa estándar ahora. Y, bueno, podríamos pensar que es rarísimo ver un cometa con una cola apuntando hacia el Sol, pero yo lo veo más como una pluma. Y si lo consideramos así, no es tan chocante imaginar un escenario en que el núcleo del objeto se calienta en esa zona facing al Sol, donde los rayos solares impactan y calientan la superficie. Ahí es donde la producción de gas probablemente sea más intensa, expulsando el polvo hacia el Sol. Figúrate que este objeto no ha recibido calor en quizás miles de millones de años, lo primero que pasa al empezar a calentarse es que podrías tener eventos de erupción, con presiones acumulándose bajo la superficie, lo que podría causar eyecciones violentas de polvo en esas fases iniciales de calentamiento, impulsando gas y polvo hacia el Sol. Desde ese ángulo, sí, es un objeto fascinante. Viene de un sitio un tanto peculiar y al principio hacía cosas un poco raras, inesperadas y fuera de lo común cuando lo observamos. Pero no me parece chocante que algo procedente de una región tan distinta de la galaxia actúe de forma algo inusual al empezar a calentarse por primera vez. Lo curioso del pico solar o anticola, llámalo como quieras, pero soy precavido porque los cometas tienen dos formas de generar una aparente anticola. Una es ese calentamiento preferencial del que hablas, donde sale disparado en una dirección, pero también puedes tener un efecto óptico o de perspectiva en las anticolas de cometas. De hecho, lo vi con Halley, así que hay dos mecanismos posibles y es intrigante, pero no creo que debamos exagerar. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es ese punto de que llega desde un ángulo un poco extraño, que podría volverse mucho más raro. Y si hubiéramos tenido todas esas naves espaciales durante, por ejemplo, el alineamiento del Gran Tour que aprovechamos con Voyager 1 y 2, y vieras un objeto entrando y haciendo pasadas muy cercanas, como una Voyager, a tantos planetas como sea posible según su origen, esto podría resultar mucho más extraño, es mi idea, podrías encontrar algo que realmente llamara la atención, basado en las alineaciones del sistema solar. Si una civilización alienígena quisiera inspeccionar todo aquí, podría hacerlo mucho mejor que esto y pasar mucho más cerca de los planetas gracias a las alineaciones. Y no es difícil apuntar un telescopio al sistema solar y calcular las órbitas de estos planetas, nosotros lo hacemos. Así que no está tan fuera de lo normal. Pero tengo una última pregunta para ti, ¿deberíamos llamarlo siquiera cometa o mejor exocomete? Es una cuestión candente, y yo me preocupo por esas cosas. ¿Deberíamos llamarlo el exocomete? ¿Y deberíamos cambiar del todo nuestra terminología para este objeto? Sí, la verdad es que me gusta esa propuesta. Es un poco incómodo, es habitual para mí insistir en lo de comparar este cometa con los que conocemos en nuestro sistema solar. Y lo que quiero decir es que, ya sabes, hace falta encontrar una forma de hablar de esta cosa en relación con los cometas, pero sin etiquetarla directamente como tal. Suena bien, ¿no? Es un buen gesto reservar la palabra cometa solo para los nuestros, ¿verdad? Los que llevamos estudiando durante miles de años, si miras los registros históricos. Los cometas han cautivado a los astrónomos a lo largo de los siglos y en los últimos cientos de años hemos descubierto un montón sobre su química. Así que, para poder analizar en profundidad estos nuevos objetos y darles el reconocimiento que merecen en comparación con los nuestros, me parece lógico llamarlos exocometas. Ya existe un campo de investigación dedicado precisamente a los exocometas en discos protoplanetarios o discos de escombros alrededor de estrellas jóvenes, donde creemos que el polvo y el gas se unen para crear nuevos sistemas planetarios. Y detectamos señales de cuerpos que liberan gases, que son lo que hemos denominado exocometas, porque la analogía va con los exoplanetas, ¿no? Los exoplanetas son planetas alrededor de otras estrellas. Por eso, tradicionalmente, exocometas es el término acuñado para cometas en torno a otras estrellas. Cometa interestelar, parece un nombre bastante acertado para estas cosas, ya que han pasado la mayor parte de su existencia en el medio interestelar. Así que me gusta mucho, cometa interestelar. Exocometas, también valdría, o podrías decir, antiguo exocometa.
Es curioso porque me acuerdo de artículos de hace unos años que analizaron los datos de Kepler y hallaron lo que parecían ser sistemas exo pasando por ahí, con un perfil muy concreto y fascinante. Pero me pregunto si, con mejores herramientas de observación, digamos que construyes una nave super Kepler, podrías averiguar si ese cometa que pasa cerca de un exo, ya sabes, otra estrella, está en una órbita hiperbólica y se mueve interestelarmente a través de otro sistema estelar. Aunque dudo que nadie haya llegado tan lejos en sus ideas. Doctora, gracias por acompañarnos hoy y te deseo mucha suerte en tus estudios continuos de este objeto. Yo estoy preparando las palomitas, por así decirlo, para ver cómo evoluciona su química al atravesar el sistema estelar. Gracias, John. Sí, nos queda mucho por hacer. Event Horizon y mi canal ya están disponibles como podcast en Apple Podcast, Spotify y membresías de YouTube. Episodios tempranos sin anuncios, episodios extra y contenido enfocado en el sueño. Suscríbete ahora haciendo clic en los enlaces de abajo para tu plataforma preferida. Música, aplausos, música, calor. Calor. Música, calor. Calor. Música,